Hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí en esta tarde. El tema de hoy es un tema muy importante y a la vez es un tema muy delicado, porque todo lo que concierne a la familia siempre va a ser delicado. Cualquiera que ama a sus hijos, cualquiera que ama a sus padres, podrá tal vez sentirse identificado con el mensaje del día de hoy. Y ese es el propósito, lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Uno de los principales ataques del enemigo en estos tiempos es en contra de la familia. De manera que el aborto, que las ideologías de género están teniendo un auge muy fuerte en el mundo y el mundo está empujando muy fuerte. Pero bendito sea el nombre del Señor porque dice la Escritura que donde sobreabunda el pecado, sobrepuja la gracia. Hay quienes dicen sobreabunda la gracia. No, hermanos, dice sobrepuja. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia es tan fuerte que empuja, que motiva, que echa hacia el frente aquello que no puede ser. Bendito sea el nombre del Señor. La gracia, la gracia nos impulsa a ser mejores. No debemos de considerar la gracia la oportunidad para poder hacer lo que bien nos place, porque total, Dios es amor y Dios nos va a perdonar. No, la gracia nos enseña, o debemos de aprender que la gracia es aquella situación que nos va a hacer que, que seamos juzgados, ahora no por la ley, sino por lo que recibimos. Y todos nosotros hemos recibido gracia. Todos hemos recibido segundas oportunidades, terceras oportunidades. Bueno, déjame decirte, hay, hay personajes en la Biblia que, que estoy seguro que como yo tendremos muchos el deseo de conocer el día que estemos delante de la presencia de Dios. No sé, tal vez alguno de ustedes diga, yo quisiera conocer a Pablo, yo quisiera conocer a Sansón, yo quisiera conocer a Pedro, y entre muchos como yo creo que tal vez algunos deberían o quisieran tener el deseo de conocer a David. David es uno de mis personajes favoritos, y no necesariamente por todos los logros que hizo, sino porque muchas veces yo me he identificado con él. Porque ciertamente, aunque David fue una de las personas más influyentes, fue una de las personas más carismáticas en su tiempo, por todo lo que hizo, también cometió muchos errores. Y muchas veces me comparo o me identifico con él, porque yo mismo he sido una persona de muchos errores. Si usted me busca mis errores, me los va a encontrar en donde sea. Hace algunos días estaba platicando con unos amigos y me decía uno de ellos, dice, Richie, a nosotros nos asombra que tú hayas llegado hasta el punto al que llegaste, que hayas permanecido y que estés trabajando de la manera en que estás trabajando. Dice, porque cuando nosotros te conocimos, eras una persona pues muy desobligada, eres una persona bien irresponsable, que a veces eran personas que me conocieron en el instituto bíblico. Y si alguna vez tú has escuchado el testimonio que he dado, mi testimonio, yo decía que en el último año, pues realmente no me evoqué en nada para la iglesia. Yo quería salirme del instituto bíblico. Yo no quería servir a Dios. Si tú quieres, allí puedes buscar mi testimonio, está más abajo en la página. Pero en este tiempo fue cuando me conocieron estas personas. Y yo les decía a ellos, bueno, es que estaba pasando una situación muy difícil, pero realmente no es que fuera irresponsable, sino es que era voluntariamente. Yo no quería atender las situaciones que estaba. La escuela no quería poner atención, no quería entregar trabajos, no quería hacer nada.
¿Por qué? Porque yo estaba atravesando una situación familiar muy difícil. Estaba atravesando una situación familiar que de alguna u otra manera pues pudo haber servido para que yo me hubiera alejado del ministerio. Y estoy seguro que muchos de ustedes tal vez han decidido alejarse de Dios por las situaciones familiares que viven. Tal vez así como yo, alguna vez dijiste, ¿para qué sigo yendo a la iglesia si en mi hogar sigue habiendo problemas, si mi hogar sigue destruyéndose? Y muchas veces somos nosotros los causantes de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Segundo libro de Samuel. Ajá. Capítulo 15, versículo 30. ¿Puedes bendecir el nombre de Dios ahí donde tú te encuentras? ¿Puedes glorificar su nombre? Alábale, hermano, bendícele. Vamos a leer. Dice, lo voy a leer en la versión 1909 y la versión lenguaje sencillo. Los que son de casa saben que siempre hacemos eso, ¿verdad? Bueno, y David subió la cuesta de las Olivas y subióla llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y subieron llorando así como subían. Vamos a leer en el versículo 30 dice, cruzó entonces toda su gente el arroyo del Cedrón y comenzaron a subir por el monte de los olivos. Todos ellos iban llorando y con la cabeza cubierta y descalzos. Estaban por salir de Jerusalén cuando llegaron. Bueno, vamos a dejarlo así. Gloria al nombre del Señor. Sí, estamos en el 30, nada más que estoy leyendo el lenguaje sencillo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok, fíjense algo interesante. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado atravesando situaciones difíciles en nuestras familias. Y cuando alguien se nos acerca y nos pregunta, hola, ¿cómo estás? Generalmente lo que respondemos es, bien. Aunque nos hayamos acabado de pelear con nuestro esposo o nuestra esposa. Aunque nuestros hijos hayan huido de nuestro hogar. Aunque nuestras suegras, nuestros suegros hayan llegado a nuestra casa. No sé. Todos nosotros hemos vivido situaciones difíciles y siempre de alguna u otra manera ha habido alguien que ha llegado en ese preciso momento, en ese preciso instante y nos ha hecho preguntas incómodas. Vamos a analizar lo que estaba pasando con David. David, si tú logras verlo, si tú logras entender, David estaba pasando por una situación difícil. David estaba huyendo. En el tiempo en el que se narra aquí, él estaba huyendo. Se encontraba en una situación, imagínate que tú estuvieras allí y que lo confrontaras y que le dijeras, David, ¿qué pasa contigo? Yo puedo imaginarme que tal vez él, con su cara cubierta, descalzo, denotando la tristeza, la depresión en su corazón, él hubiera dicho, bien. O tal vez simplemente se hubiera quedado mirándonos con una cara de extrañeza, con una cara de tristeza, con una cara de sufrimiento, dolor. ¿Te han hecho alguna pregunta que te ha resultado incómoda? Imagínate preguntarle a David. David, hermanos,
David podría hacer muchas cosas. Pudo haber sido el matagigantes, pudo haber sido el músico más asombroso que pudo haber más virtuoso que pudo haber existido en ese tiempo, que con tan solo tañir su arpa podía hacer que demonios fueran echados fuera. Tal vez David había sido el que mató a sus 10,000 filisteos, enemigos. Tal vez David había sido el que había conseguido el respaldo de todos, de todo el pueblo. Hizo salmos, creó instrumentos, pero hay una parte oscura en su vida, y esa es su vida familiar. Si tú le preguntaras a él en ese momento cómo es que se encontraban sus hijos, estoy seguro que su corazón hubiera sido contristado, hubiera sido confrontado. Contextualicemos un poco. ¿Qué había pasado con David? David, si tú te das cuenta de todos los logros que se hizo, que logró tener, nunca se menciona algo bueno de sus hijos. Nunca lo ves levantando una oración por alguno de sus hijos. Y la única vez que lo hizo fue cuando lloró por el dolor de haber perdido a su hijo Absalón. Pero no realmente hubo un momento o algún salmo que fuera dedicado a alguno de sus hijos. De alguna u otra manera podemos decir que no fue un buen padre. Y cada una de las personas, fíjate, cada una de las personas que fueran importantes en la Biblia, bendito sea el nombre de Jesús, tuvieron problemas en su casa. Recordemos al mismísimo Samuel. El pueblo se quejaba acerca de sus hijos, que eran malos, que eran desobedientes. Vemos la situación con Elí, sus hijos desobedientes. Y déjame decirte, ¿cuántas veces hemos juzgado a Elí, verdad? Porque cuando sus hijos pecaron dentro del tabernáculo, en el santuario de Dios, lo único que hizo fue decirles, hijos, no hagan eso. Fue la misma situación que vivió David. Si tú has leído, la Biblia nos narra que uno de sus hijos de David, uno de sus hijos, se enamora de una de sus hermanas. Era bella, era una virgen, de manera que, entrando ese deseo carnal en su corazón y permitiéndolo obrar en él, busca la manera de seducir a su hermana o de engañarla, termina violándola, termina abusando de ella. Y usted puede decir, hermana, violándola, ¿en qué sentido? En el sentido estricto de la manera sexual. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Pero qué crees? Cuando su hijo de David, Absalón, se entera de esto, no es que David lo ignorara. Al contrario, dice la Escritura que cuando él se entera, dice que él se enciende, que él se enoja, que él se molesta. Pero hasta ahí queda. No se menciona que hubo un castigo ejemplar en contra de su hijo por haber cometido ese pecado. No es que lo haya encerrado en una mazmorra, no es que lo haya echado fuera del real o del reino, de cualquier situación. No, simplemente dice, él se enoja. No hizo algo. No sé si ha pasado que alguna vez te has enterado que tus hijos están viendo pornografía. Y a veces cuando ves esta situación, te enfrentas a esta situación, dices, no sé qué hacer.
Y alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Cometiste un error, estás maleducando a tus hijos. Inmediatamente voltea uno y dice, pero deberías de preocuparte tú por los tuyos, ¿qué me ves a mí? Primero deberías de ver la mota que tienes en tus ojos, o la viga que tienes en tus ojos, y después mirarme a mí lo que yo estoy haciendo. ¿Están conmigo? Nos ponemos a la defensiva porque ignoramos. David se molestó simplemente, y su hijo Absalón espera 2 años. Esperó 2 años a ver que su hijo, que su padre tomara cartas en el asunto. Durante estos 2 años tal vez estuvo esperando a que su padre reaccionara. Dijo, tal vez mi padre está pensando en qué hacer, pero la insensatez, la falta de conocimiento de cómo ser un padre, David decide dejarlo a un lado. Para él era más importante otras cosas. Y déjame decirte, hay una película que a mí me gusta mucho, vieja. Se llama Los Tres Huastecos, donde sale Pedro Infante. Hay una parte en donde vas a decir, hermano, películas. Las vi desde mucho y me gustan mucho. Había una parte en donde están unos niños jugando canicas. Si tú has visto esta película me vas a entender. Resulta que esta niña, habían unos niños jugando canicas y había una niña entre los niños. Cuando llega el curita, el padrecito, le dice, ¿qué están haciendo? Ustedes deberían estar en su casa con su mamá. Y los niños le responden, nuestra mamá está metida en la iglesia, que es que rezando. El curita, el padrecito se enoja y va y empieza a reprender a la mamá de los niños. Y ella, ay, es que yo hago, es que yo vengo, y que yo vengo a orar, y vengo a rezar por ustedes, y vengo a rezar por todo el pueblo, y vengo a rezar por mi familia. Y después se topa este mismo padrecito con el esposo, que no le da de comer, que no lo atiende. Hay muchas personas, hermanos, que decimos, necesitamos estar todo el día metidos en la iglesia, y está bien. Pero eso no significa que vamos a desobligarnos. Eso no significa que vamos a dejar nuestras obligaciones como familia. Porque nuestra primera congregación, y digo, todos somos sacerdotes, porque todos ministramos nuestro hogar. Es nuestra familia. Y la Biblia dice que es peor alguien que no ve primeramente por los suyos que un infiel. ¿Quién es tu familia? No son tus padres, no son tus hermanos. Si tú ya eres esposo o esposa, es tu familia, son tus hijos, tu esposo. Y debes de atenderlos, debes estar consagrado o consagrada a ellos. Bendito es el nombre del Señor. David no hizo nada después de haber visto esta situación. David fue muy irresponsable con sus hijos. Hermano, quiero preguntarte en esta noche, ¿quiénes son tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Tus hijos se están acercando a Dios? ¿Tus hijos están contigo buscando a Dios de la misma manera que tú lo haces? Porque tal vez tú puedes ser un servidor, porque tal vez tú puedes ser alguien importante en el servicio, en la iglesia. ¿Y tus hijos? ¿Tu esposo, tu esposa? No los vamos a ganar hablándoles. No los vamos a ganar reprendiéndoles. Los vamos a ganar dándoles nuestro ejemplo.
Y y Dios se va a encargar de ese trabajo. Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo de enseñarles. ¿Cuántas veces ha llegado alguna ocasión? Llegó una familia, llegó un padre y me dijo, hermano, le traigo aquí a mi hijo para que le dé sus nalgadas. Le digo, hermano, no sé a quién dárselas primero. Si al niño, porque es un reflejo de lo que usted hace, o a usted, porque usted está cosechando lo que está sembrando. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quieren saber cómo me puedo dar cuenta? Más bien, ¿cómo me puedo dar cuenta de cómo está el pulso de un cristiano? Acercándome con su familia. Preguntándole a sus hijos. Si yo quisiera saber cómo te encuentras tú, yo me acercaría con tus hijos. Antes de buscar tu red social, antes de buscar tu Instagram, tu Facebook, tu plataforma que utilices. Es que se está acabando la pila. Creo que no. Denme un segundo, hermanos. No. Ahí. Un momento. Gloria al nombre de Jesús. Pueden darle un fuerte gloria a Dios ahí donde están. Discúlpenos. Ok. Ahora, déjame decirte una cosa. Cuando yo intento saber cómo se encuentra alguna familia, cómo es una persona verdaderamente, vuelvo a decir, no busco sus perfiles, simplemente les pregunto a sus, a sus hijos, ¿cómo es tu papá? ¿Saben cuál es la mejor manera de demostrarle a nuestros hijos que les amamos? Dándoles tiempo. Porque tú puedes ser aquel proveedor, porque tú puedes ser aquel que... No. Está bien conectado ahí. Es ahí. Voy a tratar de seguir hasta donde aguante esto. Ok. Sí. Puede ser un proveedor, puede ser una persona que esté al tanto de tu familia. Pero si no pasas tiempo con él, no vas a poder fomentar esos valores, ese amor, esas situaciones que quieras para tu familia o que quieres que tu familia tenga. Ahora, ¿qué tal que le dijéramos, ¿y cómo están tus hijos? Le preguntamos cómo está tu hijo, tus hijos. Los hijos de David estaban mal. Y muchas personas podemos llegar a pensar que la situación de David era por el adulterio que cometió con Betsabé. Un segundo. ¿Sí? La situación que vivió con Betsabé. Pero miren, Betsabé no fue la única mujer que tuvo David. La primera fue Mical. Eso lo tenemos en 1 Samuel capítulo 18 versículo 27. La segunda fue Ahinoam, 2 Samuel 3 versículo 2. La tercera fue Abigail, 2 Samuel capítulo 3 versículo 3. La que sigue Maaca, 2 Samuel igual 3:3. Hagit, 2 Samuel 3:4. Abital, 2 Samuel 3:4. Egla, 2 Samuel 3:5. Finalmente Betsabé, 2 Samuel 11:27. Estamos hablando de que David
No solamente fue un mal padre, sino también fue un mal esposo. Realmente, imagínate, si tú amas a tu esposo o a tu esposa, ¿cómo te pondrías tú? Si, si tu esposa o, 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 o tu esposo te enteraras que tienen a otras personas. ¿Sabes qué? Sí estaba cargando. Ajá. Que tuviera otras personas. ¿Cómo te pondrías? ¿Qué actitud tendrías? Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que sería algo que nos hiriera. ¿Cómo iba David? ¿Qué fue lo que lo llevó a estar caminando sobre el monte de los olivos? Descalzo y avergonzado. Fue su familia. Tal vez tú puedas encontrarte con alguien y te diga cómo te encuentras. Y tú puedas decir con todas las de la ley, bien, pero con tu cara toda mal. Una de las principales, una de las principales ilustraciones del amor de Dios hacia con nosotros, hacia con su pueblo, es esta figura que tenemos del esposo y la esposa. El enemigo lo sabe. Por eso el Señor le da forma a un hombre y después le da forma a una mujer. Y les dijo, ustedes serán una sola carne. Así que el matrimonio, la familia, es la evidencia clara de la unión de Dios, del prototipo perfecto que Dios quiere. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos enseña que Él es el esposo y que la iglesia que tenga victoria, bendito sea el nombre de Jesús, es la esposa. Y te digo una cosa, la esposa no es alguien que se esté regodeando o que esté jugando al cristiano. La iglesia es aquella que ha aprendido a tener victoria en cada situación que vive. La iglesia es la que se despoja de sí misma y empieza a hacer la voluntad de Dios. Solos no podemos, pero con Dios sí podemos. Ahora te digo esto. Todos nosotros en algún momento, en algún sentido, hemos vivido situaciones que nos avergüenzan. Usted va a decir, pastor, ¿y usted también? Muchas veces. Nunca, y esto se lo digo a los jóvenes matrimonios, si ustedes piensan que nuestro matrimonio es perfecto, no lo es. Tenemos muchas fallas. Pero sin Dios, si Dios no se hubiera cruzado en nuestro camino, estoy seguro que como muchos otros, ya tal vez no estuviéramos juntos, mi esposa y yo. Pero es por eso, que por eso vengo a compartirles esto. Es por eso que el Señor está tan deseoso de que aprendamos, de que nuestra familia es importante. Quiero terminar con esto. David logró tener el corazón, fue reconocido y dijo, y la escritura lo reconoce como el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque David, a pesar de que tenía sus problemas, siempre corrió a Dios. Pero hubo un problema con David. Un problema que tú sí puedes resolver.
todavía estás a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Debemos pastorear nuestras familias. Dice la Escritura, el Señor Jesús dice, mayores cosas que yo he hecho, ustedes harán. Y a veces, generalmente nos imaginamos a milagros, ¿no? Hazañas, situaciones, hechos. Pero también se refiere a esto. Todos estos problemas que llegaron a tener los que estuvieron antes de nosotros, hoy los podemos ver, hoy podemos entenderlos. Hoy podemos entenderlos y podemos tomar cartas en el asunto. Hermano, hermana, yo te invito en esta noche a que tú tomes una actitud distinta. Que cada vez que venga alguien a preguntarte sobre tu familia, tú le digas, estoy trabajando con ellos. Y mira, no importa si tu hijo o tu hija se molestan porque quieras hacer las cosas correctas. No importa si tu esposo, tu esposa, tus suegros se molestan porque quieres hacer las cosas correctas. Tú eres quien debe imponer las cosas de manera correcta y empezar a agradar a Dios. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes pueden servir a los dioses a los cuales siguieron sus padres. Ustedes pueden justificarse y decir, es que así lo hemos hecho, es que así lo hicieron nuestros padres, así lo están haciendo nuestros vecinos. Cada quien tiene su propia experiencia. Yo te pregunto esta noche, ¿qué estás haciendo tú con tus hijos? ¿Qué estás haciendo tú con tu familia? Cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, bendice nuestras vidas y nuestros corazones, Señor Dios. Padre, te pido, Señor Dios, que nos des la victoria, Señor, sobre la situación que estamos viviendo. Te pido, Señor Dios, bendice nuestras vidas, Señor Jesús. Guarda a cada uno de tus hijos, Señor, de donde quiera que se encuentren, Señor Dios amado. Padre Santo, bendice a todos y cada uno de tus hijos, Señor, donde quieran. Señor Dios, Padre Santo, bendice sus vidas. Señor, te pido, Señor Dios, que tú bendigas cada hogar, a sus hijos, a sus hijas, Señor Dios, donde quieran que se encuentren, Señor Dios. Sé tú con ellos, Señor Dios. Bendícelo, Señor Dios. Santifícalo, Padre Santo. Padre Santo, Dios, sé tú con ellos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a tomar cartas en el asunto con nuestras familias, Señor Dios. Aunque no nos guste. Pero, Señor Dios, que nuestro hogar sea el primero en dar ejemplo. Y que de esa manera nuestras familias puedan ser, Señor Dios, victoriosas, restauradas, sanadas, Señor Dios. Bendícenos. Ayúdanos, Señor Dios, a hacer lo correcto. En tu nombre santo, en tus manos poderosas las ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendícele. Levante tus manos y repite después de mí. Bendíceme. En verdad bendíceme. Ensancha mis términos. Hazme ir más allá de mis propios límites. Guárdame en el hueco de tu mano y no permitas que el dolor me haga daño. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Los invitamos a que estén con nosotros el próximo jueves. El hermano Aslan Esparza estará compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga.